estás? Muchas gracias, lo primero, por estar ahí, por permitir este espacio y este tiempo en lugar de estar haciendo otras cosas para que estemos contigo, estas 10 personas de momento y yo. Seguramente vamos a aprender mucho. Y estaba hablando de que me volviera loco con todo el tema técnico de lo que haces un poco. Ya he comentado que eres naturópata, Sí. que tienes una consulta, que trabajas con flores de Bach, que vienes del mundo del yoga también, el yoga nidra, Ujú. y que te defines como una difusora de vida saludable. Es un poco lo que he dicho. También he comentado que te conocí trabajando en aviación, que ya lo dejaste, que has sido una valiente, has dado un paso bien, te va muy bien, he de decirlo, y Sí. en ese sentido siempre has sido para mí un ejemplo de valentía. Ujú. Y bueno, pues si quieres empezamos. Eh, Te quería preguntar inicialmente, pues que digas a la gente que no te conoce quién eres, que te definas un poco. Y, y bueno, que hables de ti un poco, que hables un Vale, poquito de tu historia personal, de cómo has llegado hasta aquí, de qué cosas vale. vitales has ido pasando hasta llegar al lugar en el que te encuentras. Ok, ¿Parece bien? pues muy bien. Pues nada, yo si me tengo que definir me considero como la eterna buscadora. Realmente me considero eso, una persona que estoy constantemente tratando de experimentar, de aprender, de conocer y sobre todo de intentar resonar. Es donde más identificada me siento. La resonancia que siento con las personas, con los lugares, con las enseñanzas, con los escritos. Entonces me suelo mover más bien desde ahí. Vale. Mm. Me gusta porque casi la totalidad de lo que has dicho no lo he oído, porque para entrar en Ah, la hoy no es el día, pero como te conozco, intuyo un poco lo que has dicho. Pero, sí, ¿vale? vale. Vale. Eh, no has comentado, aunque no lo he oído, creo nada de la naturopatía. Para los que no No, conocen lo que es, si no, puedes abordar resumido claro. de qué trata, Ujú. bueno, de qué ocurre cuando una persona va a tu consulta. Vale. Porque tienes, Pues mira, si tuviera que, claro, si tuviéramos que definir lo que es la naturopatía desde un punto de vista muy superficial, es en plan, si nos vamos a Wikipedia, por ejemplo, algo así, ¿no? Pues sería como algo, en plan, pues una técnica englobada dentro de la medicina natural que intenta realmente intentar estimular la capacidad innata del organismo para equilibrarse, ¿no? Y para eso utiliza unas herramientas. La realidad es que para mí la naturopatía es una forma de mirar el mundo, ¿no? Es una forma de entender al ser humano, es una forma de entender el entorno en el que el ser humano está, es una forma de entender y mirar lo que es la salud y la enfermedad. Entonces, al final para mí es un paradigma realmente la naturopatía, porque no se puede reducir a una técnica, porque sí que está formada por distintas técnicas, es decir, el naturópata sí va a poner distintas herramientas en funcionamiento para intentar acompañar a la persona en lo que necesite, pero no es el uso de las técnicas la naturopatía. La naturopatía realmente es una visión muy profunda de lo que es el ser humano, de lo importante que es el entorno donde está el ser humano y cómo ese entorno le va a condicionar pues las creencias, le va a presentar una serie de problemáticas, va a tener una serie de necesidades y en ese entorno es en el que nosotros tenemos que entender a la persona que viene a la consulta con una dolencia concreta o con una sintomatología o con una problemática, porque muchas veces no vienen con una enfermedad como tal tipificada, sino pues digamos así como con una dificultad. Yo siento que al final lo que hacemos es acompañar a la persona en su proceso, o por lo menos es lo que yo intento hacer, Ismael, en la consulta. has hablado de paradigma Sí, y sabes que paradigma viene del griego y significa forma de ver. total. Verdaderamente tenemos que hacer muchas veces un cambio global de paradigma para interpretar todo desde una mirada diferente, ¿no? Y quizá por ahí pase gran parte de la clave. Eso Eh, es. Hablo de enfermedad y salud y, bueno, te quería preguntar en qué medida eh, la naturopatía eh, va al sistema inmune de la persona, ¿Va al? va a reforzar el sistema inmunológico de la persona. Porque Ajá. habla de enfermedad, pero muchas veces se obvia o se olvida lo importante que es
el sistema innato que todos para, a partir de su funcionamiento perfecto, reaccionar y defenderse de algo externo agresivo o cualquier elemento agresor, llámese bacteria. Entonces yo creo que es muy importante recordar la importancia, valga la redundancia, de mantener el sistema inmunológico de cada uno elevado, ¿no? No sé Sí. si puramente la naturopatía tiene un claro enfoque o refuerza en gran medida el sistema inmune. Si puedes hablar un poco. Claro, pues mira, realmente el enfoque naturopático va mucho más allá de simplemente tener una mirada parcial, es decir, para nosotros el ser humano es multidimensional, entonces el sistema inmunológico sería únicamente una parte de la parte física. Entonces, por ejemplo, en naturopatía se habla mucho del concepto de triadas y una triada muy importante en la naturopatía es sistema inmunológico, sistema endocrino u hormonal y sistema nervioso. Entonces, lo que ahora se ha puesto tan de moda, que es la psiconeuroinmunoendocrinología, pues eso realmente lo lleva diciendo la naturopatía muchísimo tiempo, que nosotros tenemos una serie de mecanismos de adaptación que van a permitir que frente a los estímulos que nosotros recibimos de fuera, nuestro sistema se adapte o no se adapte. Entonces, es importante el sistema inmune, pero es muy importante el sistema nervioso, porque es el que recibe el estímulo y el que tiene que dar la respuesta. Entonces, para nosotros es tan importante esta triada como entender que los órganos funcionan de forma conjunta, es decir, no tenemos una visión de el hígado por un lado, el riñón por otro, sino que entendemos que al final es un todo, eso es. Entonces, nuestro objetivo no es tanto reforzar el sistema inmunitario, sino intentar operativizar al máximo el funcionamiento de toda la totalidad del organismo en la parte física, pero no solo en la parte física, sino en la parte emocional, en la parte mental, en la dimensión social y en la espiritual. Ese sería un poco el enfoque de la naturopatía. O del naturismo antiguo, por lo menos, ¿no? Porque la naturopatía hay gente que tiene la idea que es dar una herramienta, pues dar una sal de Susler, un oligoelemento y ya está, y es mucho más profundo que eso. Claro. Vivimos en una sociedad de la velocidad, ¿no? Que lo queremos todo ya, rápido, para ayer. Y hay Exacto. para allá, que requiere mucho tiempo y sobre todo cuando hay un proceso de verdadero cambio, ¿no? Claro. He de decir que tienes un libro que se Ujú. llama 7 días para alimentar. Sí. Y supongo que recoge todo el aprendizaje que tú estás adquiriendo a partir de tu formación y tu experiencia en consulta. Y Sí. me gustaría que nos hablara un poco de. Ujú. Pues mira, el libro recoge mi experiencia vital, sobre todo, ¿no? Yo tuve un momento complicado en mi vida que truncó completamente mi vida y a partir de ahí yo tuve que reestructurarme, ¿no? Es como que mi escala de valores se dio completamente la vuelta y tuve que empezar a buscar alivio a la situación que yo estaba viviendo porque no la podía encajar. Luego, si quieres, hablamos de esa parte, que igual sí que me basaba un poco a preguntar por recorrido de vida y así. Entonces, el libro lo que recoge son las 7 vías principales que a mí en ese momento tan difícil de mi vida me fueron ayudando como a reencontrar un poco el sentido de la vida, porque en aquel momento yo me desconecté por completo de esa parte. Entonces, bueno, pues una de las áreas que tiene tiene que ver con alimentación saludable y consciente. Pues hay un montón de recetas, normalmente son recetas veganas y así sin gluten y sin lácteos para la gente que quiere un poco una alimentación un poquito más diferente. Luego otra de las áreas tiene que ver con conceptos de naturopatía, otra de las áreas tiene que ver con respiración consciente, meditación, técnicas un poco psicocorporales. Otra área tiene que ver con reflexiones, porque a partir de ese momento yo empecé a sumergirme mucho en mi mundo interior y ahí sigo, ¿no? Estoy muy a gusto ahí, cuando entro dentro y me quedo ahí, bueno, como si estuviera en el mar flotando, como cuando uno se deja flotar, pues exactamente igual, ¿no? Y luego otro, por ejemplo, otra área tiene que ver pues, con pequeños tips así de higiene y cuidado natural. Pues, por ejemplo, hay un colutorio natural, hay cositas naturales que poder hacer porque todo lo que nos ponemos en la piel también termina entrando en el cuerpo. Entonces, si uno se quiere cuidar, tendría que cuidar también esa parte. Entonces, bueno, pues es simplemente recoger esas áreas que a mí me ayudaron en su momento y que me siguen ayudando porque son mi vida realmente, las sigo practicando cada día de mi vida.
podríamos decir que todo este proceso vital de vida te ha llevado a tu propósito de vida, a conectar con lo que realmente te llena Sí, y desde sí, el lugar en el que te puedes dar lo mejor de ti a los demás. Esa para mí es sí, la propósito. Y uno lo tiene claro cuando lo encuentra, que es eso. Eh, Me parece que probablemente ese sea el tuyo, ¿no? Por cómo sí. hablas, por cómo lo vives, porque Mm. una formación teórica, el saber, y otra cosa es el conocerlo porque lo ha experimentado, ¿no? Cuando uno habla desde ahí se nota y cómo conecta con los demás es de tu lugar diferente, ¿no? Y Total. se nota que así es. Y bueno, Sí. querría hablar también de eso, estamos con el tema del propósito de vida, que a mí me parece algo súper importante para que uno tenga una vida plena y feliz, Ujú. porque pasamos, pues ya sabemos, muchas horas al día de trabajo, dicen que la tercera parte, mucha gente mucho más, de vida y la mayor parte de la gente no hace algo que le llena, que le gusta, que le satisface y eso tiene una repercusión directa en el resto de los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, Ujú. no sé qué te parece si hablamos un poquito del propósito, de qué ha Ujú. supuesto el eh, dar ese paso, como decía Valiente al principio, a pesar de lo que la sociedad opina que es lo mejor, un puesto fijo, un indefinido con un salario fijo, lo que supuestamente se establece como seguridad económica. Eh, Ujú. ¿Qué ha supuesto para ti dar ese salto, ir a por lo que querías, confiar en ti, e ir a por ello? Pues mira, para poder encuadrar a las personas que nos estén escuchando, va a ser mejor que encuadre un poco qué pasó en mi vida para que yo pueda explicar un poco el recorrido, porque si no va a ser más difícil de entender. Yo vivía una vida completamente normal de adolescente, pues como todos los adolescentes, tenía mi grupo de amigos, salía, entraba, ¿no? Porque estaba en ese momento y de pronto, pues bueno, ocurrió pues que mi hermano falleció en 3 segundos. Entonces, para mí eso fue el mayor de los impactos de mi vida, porque de repente despedirte, yo me despedí de él y a los 3 segundos ya no estaba. Entonces, para mí eso fue pues como una sacudida, ¿no? Que no sabes qué te está pasando, ni qué está pasando, ni qué sentido tiene todo lo que está ocurriendo. Y a partir de ahí, pues claro, fue un detonante en todo lo que vendría después, ¿no? ¿Qué pasó? Que yo empecé a desconectarme, o sea, no entendía el sentido de la vida, no entendía por qué eso estaba en mi experiencia y por qué mi hermano, que era una bellísima alma, tenía que dejar este plano de existencia, ¿no? Entonces estuve mucho tiempo con mucho dolor, con mucho dolor de corazón y con muy pocas ganas de vivir. Y pues también en mi entorno, ¿no? Mi madre, mi padre, te puedes imaginar lo que eso puede ocasionar en una familia, ¿no? En un entorno familiar. Entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a intentar reconectarme con el sentido de vida, empecé a intentar buscar alivio en mi corazón y lo primero que conecté fue con el yoga. Empecé a través de una amiga, me comentó, entonces empecé a ir a sesiones de yoga. Y en esa primera sesión de yoga, que nunca se me olvidará, pues en una postura de extensión, una postura que se llama el pez, en la que se abre completamente toda la zona del pecho, yo sentí por un instante sensación de alivio, ¿no? De hecho, se me cayeron las lágrimas y sentí como puedo respirar, ¿no? Porque empecé a tener problemas de ansiedad, de respiración, fue como una cascada de cosas. Y entonces a partir de ahí, pues una cosa como que me fue llevando a otra. Empecé a practicar yoga, el yoga me llevó a sentir y escuchar mucho más mi cuerpo y a sentir que necesitaba. Entonces empecé a sentir que había ciertos alimentos que mi cuerpo no quería o rechazaba, sobre todo cuando practicaba yoga. Y entonces, pues empecé a estudiar más en la parte de alimentación vegana, porque claro, no quería tener carencias. Esa parte me conectó más ya con la parte de cómo somos, cómo funcionamos, qué necesita nuestro cuerpo, cómo podemos hacer para sentirnos mejor. Entonces, bueno, pues en ese camino se me abrió todo lo que es mi recorrido hasta el día de hoy. Pero claro, ahí lo que tú decías, ¿no? No ha sido algo teórico mi experiencia, sino que cuando una persona viene a la consulta con ansiedad, yo he vivido ansiedad 9 años, entonces sé lo que es no poder respirar, sé lo que es la sensación de me falta el aire, tengo angustia, sé lo que es estar triste, sé lo que es el dolor, sé muchas cosas que las he vivido y entonces ahora tengo la facilidad de poder acompañar
o dar un poco de alivio a esa persona que está pasando por ese proceso. Entonces, en relación a tu pregunta, el sentido de vida, claro, yo siento que, Ismael, las cosas a veces cuando nos pasan no somos capaces de entenderlas ni encajarlas, porque, bueno, pues vienen sin, claro, venimos sin libro de instrucciones, ¿no? Y no nos esperamos algo que acontece, nosotros nos hemos hecho nuestra propia película y de repente, claro, lo que ocurre no encaja para nada y generamos resistencia y generamos dolor, generamos sufrimiento. Pero claro, yo a medida que empecé a abrirme, a intentar por lo menos pensar que algún sentido tendría que tener y que la vida era mucho más inteligente que yo, pues es cuando empecé a poder abrirme a la posibilidad de entender que eso tenía un sentido de transformación profundo en mi vida y hoy en día te puedo decir que claro que lo tenía, que yo me dedico a lo que me dedico por lo que yo viví. Pero claro, en ese momento es muy difícil a veces de poder sacar enseñanza bueno, pues en cosas tan desestructurantes como pueden vivir los seres humanos, ¿no? Hay una cosa que yo intento tener muy presente y Ajá. no es muy atractivo oírlo, pero es la realidad y es que el dolor es probablemente el principal motor para el cambio. Ajá. Y es duro de aceptar, pero muchas veces de esos puntos de inflexión, de esos procesos tan duros de nuestra vida, es desde donde empieza a emerger lo mejor de nosotros. Y se puede Mm. utilizar para dar ese paso que cuando no existe esa presencia de dolor, pues bueno, uno permanece en esa falsa zona de confort. Claro. Pero bueno, la reflexión, yo ya conocía tu historia, pero a mí me parece que puede ser servir de ejemplo, ¿no? Porque dolor tenemos todos, primero tenemos que hacer un buen uso, un uso adecuado, Eso es. progresar, avanzar, Mm. y, y todo puede ser o un problema o un reto, depende Claro. de qué significado le demos, cómo lo interpretemos y qué lenguaje tengamos con respecto a eso que estamos viviendo. Eso es. Bueno, Poder pues utilizarlo desde ahí es un poco mi sentido de vida, ¿no? Intentar ayudar a las personas a que intenten abrir su mirada a que, bueno, pues que todo lo que ocurre tiene un sentido, aunque yo no esté pueda entender, ¿no? Y que realmente, y además yo creo que todos, Ismael, aunque sea en cosas menos, a lo mejor, como menos grandes en su magnitud, yo creo que todos nos ha pasado lo típico, ¿no? Que te pasa algo y en ese momento parece que no te gusta o no te viene bien, pero luego dices, menos mal que pasó aquello porque me abrió esta puerta, ¿no? O me permitió conocer a esta persona. Entonces, eso ocurre desde la mayor nimiedad hasta como la mayor dimensión, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre me recuerdo, y es un trabajo que llevo muchos años haciendo, intentar ser humilde en el sentido de que mi vida sabe perfectamente lo que hace, pero yo no puedo ver todo el tapiz que está hilando mi vida. Y entonces, pues simplemente me quedo con una pequeña parte y por eso mi mente como los caballos cuando van con las protecciones, ¿no? No puede ver más allá, pero yo me abro a la confianza de que claro que hay un sentido lógico en lo que está ocurriendo, ¿no? A pesar de que sea duro vivirlo, claro, que también hay momentos así. la importancia de aceptar, ¿verdad? Una Totalmente, cuando aceptas y claro, la lucha, del rechazo, del conflicto, del no querer tener eso, pues te relajas, empiezas a fluir y además, como tú decías al principio, a posteriori empiezas a ver que eso que ocurrió, que no querías aceptar, que no entendías a nivel racional, era lo mejor para ti. Era totalmente, total. totalmente. Sí, ese sería un poco como el enfoque y el resumen, ¿no? Que algo que en un momento dado puede ser como muy desestructurante se puede convertir completamente en lo contrario, ¿no? Como en eso que te va a conectar con una forma diferente de mirar el mundo, que es un poco lo que creo que estamos en este espacio, ¿no? Ismael, estamos intentando ser ventanas al mundo, yo por lo menos es lo que intento, ser una ventana al mundo para que se puedan ir. Yo siempre lo explico con gafas, ¿no? Que uno se va poniendo, se va poniendo. Entonces yo al final siempre me imagino como un filtro muy, muy grande, ¿no? Lleno de gafas de opacidades distintas y que cuando uno está dispuesto a intentar ver la vida de otra manera, lo único que tiene que ir haciendo es ir quitándose gafas. Sí, ahí lo que pasa que influyen muchos factores que no controlamos, ¿no? El tema del inconsciente tan importante que Ya, tenemos, claro. ¿no? Y que hay que ir a él para entender y comprender muchas veces.
por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos como pensamos, por qué Sí, y muchas veces, si no va uno a esas experiencias profundas que generan unos pensamientos determinados, claro, ¿no? Y por eso yo siempre hablo del sistema de creencias, de los patrones profundos de pensamiento que están en el inconsciente y que actúan como filtros, anulando todo el resto de posibilidades y dejándonos ver solamente aquellas que consideramos válidas por lo que ujú, hemos vivido, por lo que hemos experimentado y que se ha quedado sellado a fuego como creencias, ¿no? Esos son, en definitiva, los sistemas de creencias que tienen que ir ahí y replantearse esos sistemas de creencias que están en el inconsciente para conseguir verdaderos cambios, porque eso va a producir una manera de pensar diferente claro. y a su vez una manera de sentir diferente y en consecuencia un destino, unos resultados diferentes. Ujú. Así es. También en esa parte, Ismael, a mí me parece muy interesante y es una cosa que propongo siempre, tanto en la consulta como cuando he estado dando clases. Siempre creo que una de las partes más importantes que nosotros podemos hacer dentro de la parte consciente es y sentir, ¿no? Sería como mi lema, ¿no? Párate un poquito, Sí, baja revoluciones, escúchate y siente, ¿no? Porque vivimos tan en automático que hasta que uno de repente no se para, es que ni siquiera nos cuestionamos cómo estoy viviendo, cómo estoy pensando, cómo me estoy relacionando, cómo estoy comiendo, cómo estoy trabajando. Entonces, una de las cosas a las que yo invito a la gente es a practicar la autoobservación, ¿no? La escucha, ¿qué tipo de contenidos mentales tengo, ¿no? En esa parte, mira, yo estudié con Jorge Lomar una parte muy interesante que lo llamaba ecología mental y que habla precisamente de eso, ¿no? De empezar a darte cuenta de qué tipo de contenidos mentales tienes y cómo tú desde la parte consciente puedes construir otra forma, ¿no? Si no te dejas arrastrar por ellos, al final vienen, dan una información y se van, igual que vienen, ¿no? Entonces esa parte creo que también es interesante, invitar a la gente a que 5 minutos al día, 10 minutos al día se pare, se cuestione, reflexione, porque si no, el ritmo vertiginoso al que vivimos, desde luego, nos arrastra a límites insospechados. importante el aquí y el ahora, ¿no? Totalmente. Y dejar de vivir anclados en el pasado a nivel mental o anticipándonos al futuro, ¿no? Es Claro. una de las claves, evidentemente. Parar, sentir, respirar, porque vivimos casi anticipándonos a lo que va a ocurrir Mm, y en muchas ocasiones recordando lo que pudo ser o lo que fue y si hubiera sido de otra manera, hubiera tenido realidad ahora y el único momento real que podemos controlar y desde el cual podemos crear la que es ahora. Y el pasado fue un presente en su día y el futuro será un presente, nunca fue un pasado, nunca habrá un exacto. futuro. Son ahora en otros momentos del tiempo. Mm, Y claro que sí, yo creo que la meditación es algo, una herramienta fundamental y que recomendaría a todo el mundo. Y aunque sea pararse, sentarse, serenarse y acallar ese ruido mental que nos vuelve locos, ¿no? sí, Esos brillos que es lo que al final nos condiciona. Todo ese ruido que nos saca del momento presente y que no nos favorece en nada. No nos deja totalmente. realmente somos con nuestra verdadera esencia. Mm. Así. Para eso también una herramienta que está muy relacionada con eso es la respiración. En ese caso, por ejemplo, las personas que vienen a consulta que tienen ansiedad, es lo primero que trabajo con ellas, porque, mira, yo siempre digo que tenemos la suerte, ¿no? O el regalo maravilloso que es que tenemos una herramienta disponible las 24 horas del día con nosotros. O sea, ya no depende ni de que yo vaya a un espacio terapéutico, ni de que tenga dinero para pagar una consulta. Es decir, yo me paro y pongo atención en mi respiración, empiezo a bajar revoluciones, empiezo a sentir cómo el aire entra por mi nariz, a sentir cómo yo puedo expulsar aire. Y eso es una herramienta que la tengo 24 horas. Y eso es una bendición realmente, porque inmediatamente eso va a tener un efecto directo sobre el sistema nervioso. En temas de ansiedad y así, para la gente que a lo mejor no conoce mucho eso, tenemos como dos partes en nuestro sistema nervioso. Una es la parte responsable de la actividad, sobre todo, de la acción, ¿no? De la actividad, de todo lo que tiene que ver con esta parte. Y luego tenemos otra que es la responsable del descanso, de la digestión.
de la evacuación incluso. O sea, nosotros cuando la persona viene y nos dice, tengo insomnio, tengo estreñimiento, tengo problemas digestivos, ya sabemos que su sistema nervioso está en simpaticotonía, que es en actividad constante, y con la respiración eso es mágico. O sea, trabajando un poquito con la respiración, la persona puede empezar a dormir mejor, hace mejores digestiones, no tiene problemas para ir al baño. ¿Por qué? Porque yo siempre digo lo mismo. Si tú a tu sistema nervioso le estás dando la señal o la, como el aviso de que te va a perseguir un león o te va a comer un león, pues no hay tiempo de ponerse a evacuar o no hay tiempo de ponerse a digerir ni de dormir, ¿no? Y eso con la respiración se consigue muy bien. Importante es el tema del miedo, ¿no? Mm, El miedo es muy útil, pero una cosa es la precaución, otra es el miedo y otra es vivir asustado. efectivamente. Anticipándonos lo que va a pasar, estamos en ansiedad, en incertidumbre, en inquietud. Y el otro día oía que los estudios de Harvard, pero en todo esto, habían corroborado que aproximadamente el 70% de las conductas venían derivadas de estados de ansiedad. Y como tú decías, se activa a partir de la amígdala Mm, un funcionamiento interno que hace que se active en exceso el sistema simpático, porque vivimos asustados, no porque venga un león a comernos, sino porque en una situación que en muchas veces debería ser normalidad, estamos con ansiedad, con estrés, sin tener razón para ello, ¿no? Sin haber una razón claro. activa para ello. Y eso activa el sistema simpático en exceso y a su vez hace que el sistema parasimpático, que es el encargado de mandar sangre a la parte prefrontal, el encargado del aprendizaje, la síntesis, la creatividad tan importante en el ser humano, se anule, porque está el Claro. sistema miedo y todo el sistema parasimpático engloba la totalidad del funcionamiento y afecta también el sistema en el aparato digestivo, como tú sabes. Sí, Entonces, sí, y tanto. procesamos a nivel mental porque eso nos va a hacer sentir una emoción determinada y va a tener una repercusión a su vez en nuestro organismo y en el funcionamiento del mismo, ¿no? Claro, Eso cuando es. tiras, paras y dejas la ansiedad a un lado y te calmas, algo que lo puedes hacer en 5 minutos, en tu casa, como tú dices, no hace falta dinero, no hace falta buscar afuera, basta de buscar afuera, señores, todo está dentro. Efectivamente. Fácil, gratis, barato, rápido, y eso es lo que hay que decir a la gente, que todo está en uno, ¿no? Está al alcance. Sí. Solo hay que conocerlo, saberlo, la importancia de creer en uno mismo y conectar con el poder que uno tiene, ¿no? Mm. Pero también es importante, ahí te voy a rescatar una idea, Ismael, también es importante comprender que en algunos momentos determinados está bien que podamos ser acompañados. Necesitamos a veces herramientas que nunca nos han enseñado y que, bueno, en el caso, pues yo en mi caso, por ejemplo, tuve que aprenderlas pues porque la situación me llevó a tener que aprenderlo de esa manera, pero mira, yo creo que muchas veces también hay como una imagen de que si tengo que ir a ayuda de un profesional, ¿no? Es como que hay una parte que es como débil o como que lo quiero ocultar. Y yo al revés, o sea, siempre digo a la gente, mira, yo y creo que lo seguiré haciendo, porque al final, cuando una persona ya ha transitado un camino y sabe más o menos, aunque tú tengas que ver los obstáculos y tengas que estar con ellos, pero si una persona te puede allanar un poco el camino, te puede acompañar y puede evitar que te caigas 20 veces, pues bueno, a lo mejor te caes una, la que tú tienes que hacer, ¿no? Es un ejemplo un poco tonto, pero se entiende muy bien en ese sentido. Entonces, creo que es muy interesante el que tengamos también la apertura de poder acompañarnos con profesionales que en ese sentido para eso están formados y para momentos viene muy bien, porque además nos nutrimos constantemente, ¿no? Cuando somos acompañados. Yo me nutro contigo en este momento y tú te nutres conmigo. Entonces, al final, crecemos y somos mucho más que de forma individual, ¿no? Entonces, esa parte me parece interesante también, porque no siempre se puede solo, no siempre se puede solo, o por lo menos yo tengo, o esa quizás ha sido mi experiencia y es lo que veo, que a lo mejor una persona viene a un entorno terapéutico, te llama a ti, haces 2 sesiones y la persona ya camina sola. O sea, lo ideal es dar un pequeño tip, ¿no? Como una herramienta, porque cuando uno está dentro a veces no lo ve. Es difícil a veces, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría rescatar esta idea, porque creo que es maravilloso el poder acompañarnos entre nosotros, ¿no? Y aportarnos. Y la importancia de pedir ayuda cuando se necesita, ¿no? Claro, exacto, a eso me refiero. Oye, estoy pasándolo mal, estoy hasta aquí,
¿Qué hago? Claro, A la gente cercana, a los seres queridos que están cerca, oye, estoy así. Es importante la comunicación, ¿no? totalmente. Y decir, oye, estoy así, estoy en este estado, ayuda o tener más paciencia y buscar un referente. Claro. Esto. De Mm, hecho, en cierto grado eso da sentido a lo que tú y yo hacemos, ¿no? eso Porque es. claro, da sentido a, también a todos esos procesos de dificultad, como tú decías, que uno pasa, ¿no? Eso te ha llevado a crecer, a aprender y esa herramienta, la mejor manera de agradecer, otra de las claves de la vida es revertirlo en los demás, ¿no? En quien lo Claro. puedan. Ponernos al servicio. Yo es lo que siento que hemos venido a hacer todos aquí. Poner al Claro, servicio nuestros dones. Y uno pues tiene un don y si lo pone al servicio de los demás, todos, yo siempre digo lo mismo, viviríamos en un mundo tan distinto, Ismael, si nosotros, si cada uno de nosotros pusiéramos lo que sentimos que hemos venido a hacer al mundo, sin esa competitividad que se intenta fomentar desde arriba, ¿no? De pasa por encima de este, compite con este. No, no, es que todos tenemos algo en común y todos tenemos unicidad, todos tenemos una parte muy esencial que podemos compartir con los demás y poner al servicio. Y eso me parece que es realmente creo que es lo maravilloso, ¿no? De esta experiencia vital. vuelve a salir el tema del propósito, aparece el tema del ego, aparece el Uh tema de -huh. la sentido al ego. Y claro, hay que saber que en el momento que el ego aparece, aparece la división de la separación de mí y de todo lo demás, de los demás, Eso es. aparece la lucha, de la cooperación, ¿no? Nada en la naturaleza existe por leyes de competición, sino de cooperación. Creo que nosotros formamos parte de esa naturaleza como seres humanos. Totalmente. A veces olvidamos de aprender de lo más elemental. Y te iba a decir algo, pero se me ha ido. No sé qué me... Yo mientras bebo, ¿vale? Y sí, el tema del claro, y al conectar con el propósito, yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que le diferencia del resto. No que le hace mejor, un don especial. Uh -huh. Y hay que buscarlo, hay que conectar con él, porque eso genera la conexión con uno mismo al inicio y la capacidad para dar lo mejor de uno a los demás. Y eso genera ese equilibrio en la sociedad del que tú hablas tan anhelado. Si todos consiguiéramos vibrar alto a partir de conectar con nuestro propósito, con nuestra misión de vida, con conocer, darnos cuenta, quitando todo ese ruido mental, toda esa sensación de incompetencia, toda esa, wow, yo soy bueno en esto, ¿por qué no centrarme en esto y darlo a los demás y ponerlo al servicio de los demás? Si todos hiciéramos eso, habría un equilibrio perfecto. Y se Mm, trata únicamente de eso, de conectar con lo que cada uno vibra alto, ¿no? La claro. importancia de descubrir que la vibración, somos seres que emitimos una frecuencia de vibración determinada. Cuando estamos en emociones bajas, nuestra vibración baja y por atracción a nuestra vida cosas de similar vibración. Si Uh queremos, -huh. si queremos atraer nuestra vida a la vibración, tenemos que elevar la nuestra. Por la ley de atracción, si al subir la nuestra conseguiremos atraer cosas de similar vibración. Mm. Y cuando uno está en emociones de alegría, de paz interna, de calma, la energía, la vibración sube automáticamente y hace que no haya enfermedad, que sea más fácil, todo fluya. Y cuando uno está ahí, uno lo Sí, claro. vive. Y una manera fácil de conectar con esa vibración es encontrando lo que a uno le llena, aquello para lo que es diferente, desde lo que puede aportar valor añadido a lo que... Eso es. Pero no solamente es que uno lo sienta, sino que uno lo siente, que está ahí y los demás lo perciben, porque es que eso se percibe muy rápido. Cuando una persona está en su centro, cuando una persona está compartiendo desde el corazón, cuando una persona está vibrando en armonía, los demás lo perciben. Es un poco cuando al principio hemos comenzado a hablar y yo te he dicho que me considero la eterna buscadora y experimentadora, eso es lo que busco en las personas, ¿no? Resonancia. O sea, cuando yo me pongo delante de una persona, inmediatamente siento si lo que me está diciendo esa persona lo está sintiendo y vibra desde ahí o me está contando algo teórico,
porque al final creo que la experiencia es la clave de todo. Cuando uno genera su propia experiencia, entonces ya puede tener un criterio propio, ¿no? Que ese sería uno de mis lemas siempre. Genera tu propia experiencia, porque vivimos en un mundo en el que estamos rodeados completamente de conceptos, es un mundo conceptual en el que se incita a que nadie se cuestione nada, a que nadie mire dentro, a que estén todos hacia afuera, todo el rato gastando, consumiendo y persiguiendo algo que está en el interior, ¿no? Entonces, esa parte creo que también es esencial, el darnos cuenta de que cuando nosotros nos alineamos con quienes somos, a pesar de que aparezca 200 veces el ego y haga todo su despliegue, como yo digo, de medios, pero cuando ya sabemos lo que somos y somos capaces de ir una y otra vez a conectar con eso, nos movemos desde un lugar muy distinto y eso la gente lo percibe. Eso es muy fácilmente, o por lo menos creo que todo el mundo lo siente. Aunque no le ponga nombre, dicen, yo no sé por qué, pero con esta persona me siento bien, ¿no? Bueno, pues yo sí sé por qué y tú creo que también sabes por qué, Isma. Y la importancia de poner el foco en lo que somos, no en lo que tenemos. Eso es. Eh, y aprovecho ya que hablo de qué somos para... El otro día veía, hacerte una pregunta, el otro día veía un tuyo en el que narrabas un cuento y, Sí, y en el que hacía una explicación, una metáfora muy bonita, en la que explicabas a modo de cuento, bueno, utilizando el mar como ejemplo, lo que realmente somos. eso Así es. que puedes decir un poco a la gente, para ti, aunque ya creo que más o menos se puede saber de todo lo que hemos dicho, lo que somos en esencia, ¿no? Pero ¿qué somos Ujú. para ti el ser humano? Pues mira, para mí somos seres espirituales, vamos a empezar por ahí, viviendo una experiencia en un cuerpo físico, ¿no? En un cuerpo, en un vehículo. No implica que lo tengamos que negar, porque yo creo que también ahí está el error, ¿no? Que es como, o la gente se centra mucho en la parte puramente física y no va más allá, o se centra tanto en lo espiritual que se olvida que también somos un cuerpo, ¿no? Y estamos haciendo experiencia con él. Entonces, para mí, somos seres espirituales y desde ahí nos movemos pues, en amor, en abundancia, en paz, en compasión. Eso es lo que somos debajo de todas las capas que hemos construido encima. Entonces, lo que yo siento que tenemos que intentar es, primero, darnos cuenta de lo que somos y cuando sabemos que somos eso, intentar movernos desde ahí constantemente. A pesar de que muchas veces nos desconectemos, yo siempre digo, es como que te conectas y te desconectas, o como cuando te caes y ya haces así y dices, vale, ya me he caído, no pasa nada, sigo caminando, ¿no? En vez de quedarte ahí porque me he caído y fíjate, me he roto el pantalón, no, pues tú sigues caminando. Y yo hacía una simbología con el mar porque me daba cuenta de eso, ¿no? O sea, a mí me encanta contemplar el mar. Entonces, ves su grandiosidad y ves que por muy revuelto que pueda estar en la superficie, no deja de ser lo que es. Entonces, es un poco lo que yo siento, ¿no? Que nosotros somos todo eso que precisamente nos cuentan que somos lo contrario. Nosotros experimentamos que de verdad somos seres de amor, somos seres capaces de amar, somos seres compasivos, somos seres amorosos, pues entonces ya no siento que somos realmente. Pero claro, para esto tendría que intentar constituirse desde la más tierna infancia un sistema educativo en el que realmente se enseñe a cooperar y a no estar compitiendo constantemente y se nos enseñe lo que somos en realidad, ¿no? Y se nos respete la unicidad, por ejemplo, dentro de naturopatía y de otros enfoques que se habla de la teoría de los temperamentos, pues claro, si una persona es muy fuego, por ejemplo, un niño muy fuego en una escuela no encaja, porque es el típico niño que sale, que corre, que enreda, que tira pelotitas al de enfrente. Pero claro, es que nuestro sistema educativo no está preparado para respetar quiénes somos, sino intenta que seamos todos de la misma manera, cortados por el mismo patrón. Y eso no es. Cuando somos adultos, ver cuál es nuestro verdadero don, nuestro verdadero propósito. Claro, Normalmente exacto, clones. eso es, Respuesta, sí o no, verdad o falso. No hay creatividad, no hay invitación a la individualidad. eso es. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en ello, poco a Sí, poco claro. vaya cambiando. Has Es una hablado parte... Sí, también, dime. para mí es clave también en gran medida, porque si uno no se conoce, no puede comprenderse y no puede aceptar. Para
tienes que comprenderte, para comprenderte tienes que hacer, tienes que Claro. conocer. Y claro, es que vamos por la vida en muchas ocasiones, o la mayor parte de nuestra existencia la pasamos, como tú has dicho, en el tener, en lo que nos hacen creer que es importante, la prisa, y para mí es Y fundamental. otra cosa, mira, otra cosa en esa dirección que comentas, que me parece también muy interesante y muy estamos como, yo siento que como que nos solemos relacionar con la vida como exigiendo que la vida nos dé, en lugar de plantearnos qué podemos aportar nosotros a la vida, ¿no? Es como que siempre estamos ahí, quiero que pase esto de esta manera, quiero que con esta persona, como en esa parte de exigir y demandar, en lugar de darnos cuenta de que lo que hemos venido a hacer es a dar. Y en la medida en que damos, además, es que recibimos. O sea, que no nos tendríamos que preocupar por eso, porque cuando uno está en servicio, al final está recibiendo constantemente. Pero yo creo que esa parte también, cuestionarse qué puedo aportar yo al mundo, qué puedo aportar yo a las personas que tengo alrededor, eh, no sé, en qué puedo ser útil, ¿no? Que sería un poco el servicio a los demás, pues creo que lo que decíamos antes, ¿no? Viviríamos en un mundo bastante distinto al que vivimos. Y además nos saca del ego, del estar pendientes de nosotros mismos únicamente, y en Mm, lugar de estar en el sí mismo, la experiencia de recibir del exterior, centrarnos en la responsabilidad, en el agradecimiento y en pensar qué podemos nosotros dar al exterior, en vez de estar eso en es. podemos recibir y estar en la queja, porque yo esperaba esto, porque esto no es como yo creía. Bueno, da, el secreto de la vida, ¿no? Una de las cosas. Claro, Sí, cuando uno está, como tú dices, empieza a es una máxima universal. Da igual cuando fue totalmente. así. Así es. Nos van quedando 5 minutos. Yo, bueno, si ya para acabar, antes ya de despedirnos, de hacer un poco, decir cuál es tu libro, tu web, tus redes sociales, así rapidito antes de eso, si tienes un mensaje para la gente o una frase, algo que tú mantengas permanentemente en ti muy presente, una frase, algo que tú recuerdes, algo que recuerdes habitualmente, algo que sea Ujú. secreto, algo que sea de mucha importancia, como una clave, ¿no? Un mensaje. Pues la verdad es que tendría muchos, pero uno de ellos y el mayor para mí es que cada uno genere su propia experiencia. Si tengo que quedarme con uno, desde luego sería ese, porque de conceptos no aprendemos y con los conceptos no llegamos a ningún lado. Ha sido demasiado breve, al final nos quedan 5 minutos. Bueno, podemos avanzar, o sea, puedo agrandar ese concepto, ¿no? Que tiene que ver un poco, yo que me muevo mucho en la parte un poco educacional, sobre todo, bueno, ahora ya no voy a continuar con las clases, pero sí que he estado años en docencia. Al final, siento como que siempre estamos intentando que sean los demás los que nos den las claves y eso nos lleva a una desconexión cuerpo, de nuestro sentir y de nuestras necesidades. Entonces, siempre mi mensaje es el mismo, tanto en la consulta como en las clases, siempre digo a la gente, mira, yo te voy a invitar a que tú explores. Y cuando tú explores, entonces podrás decidir por si lo que yo te estoy invitando es válido o yo te puedo sugerir. Porque vivimos en un mundo, sobre todo, por ejemplo, en el mundo de la alimentación, que pasa mucho, hay información tan opuesta, o sea, ya no es que sea un poco dispar, es completamente contraria, ¿no? Dieta paleolítica llena de animal, dieta vegana, ¿no? Entonces al final yo le digo a la gente, prueba, prueba y entonces tú generarás tu propio criterio. Aunque lo diga el mejor libro de nutrición, pues tú ya tienes tu propia experiencia. Entonces eso sería un poco mi mensaje. Ya me he ampliado un poco, ¿no? Recordado. Recordando tus redes sociales, estás en Instagram. Ujú. No sé si alguna más. Pues la página web que es www.alimentovida.net, que Alimenta ahí tu. eso es, ahí las personas si se suscriben, pues normalmente en forma de agradecimiento siempre les mando un pequeño dossier pues, con algunas cositas para mejorar su calidad de vida y ese sería un poco mis redes sociales. Bueno, yo aprovecho también para decir que la gente, si entra en mi página web, Ajá. ismaelgarcía.com, también tendrán un ebook, un libro gratuito, solo es acceder y descargarlo, sobre los 20 pasos para salir de la incertidumbre de la que hemos hablado tanto Qué y bien. antes y alcanzar los objetivos que uno desea en la vida. Ahí lo podéis Ajá. encontrar si queréis, de manera gratuita.
Bueno, y tu libro también, ¿no, Nieves? Sí, 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 el sí, libro, si se accede a la página web, ahí hay una pequeña tienda online y ahí se puede adquirir el libro y alguna otra cosita que tengo en la tienda. Sí, me quedan muy poquitos, es verdad que como ha sido una autoimpresión, pues me sí. quedan, me parece que 10 libros o algo así que bueno, si a alguien le interesa, que no se duerma mucho, que si no al final se me acaban, pero sí, pueden conseguirlo o incluso contactando conmigo sin problema. Perfecto, perfecto, Nieves. Pues bueno, yo creo que podemos ir acabando. Hemos estado Vale, me da mucha pena, me ha encantado. me he estado muy a gusto. Pasa un poco mal al principio, no lo voy a negar, porque hasta que no sé cuánto tiempo ha pasado, la gente sabrá, pero Claro, no sé cómo lo has hecho al final, ya me contarás luego y así aprendemos. vale. Yo he estado muy a gusto, muchísimas gracias, muy agradecido, porque he aprendido, seguro que las personas que han estado viéndonos también, y espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias, Isma. A mí me ha encantado también la conversación, he estado súper a gusto y de hecho se me ha pasado volando. Un placer y bueno, ya tendrás noticias mías para mi canal también. Así que vete preparando. Buen contacto. Muchas gracias. Muy bien. Venga, Hasta luego. Un chao. beso. Chao.